Un placer recibirlo, a Jorge Daer, un amigo de la casa. Jorge querido, bienvenido. Sí, Martín Alanís, que está de amigos sos vos. Mejor que no esté el Martín, que está de mejor. vacaciones. Ni le digamos que no están. Esta va a ser una versión más light de... depende, no sé, a lo mejor termina siendo una versión más fuerte, Pero bueno, feliz de charlar con vos. No hemos compartido muchas entrevistas contigo. Sí, sí, O sí. sea que yo en el canal, en realidad, nací con vos. Es verdad. Hemos hecho claro, hace años atrás hacíamos columnas. Incluso fuiste conductor de algunos programas. Que hemos realizado. Sí, sí, sí. Tengo un profundo afecto por ti. Gracias, Jorge. Es mutuo, Bueno, y desde Fundación Cieso vamos a hablar de este observatorio de la Fundación acerca de la independencia nacional. Es algo que has redactado. Contanos al respecto y nos vayamos interiorizando un poco, introduciendo el tema. Nuestra historia tiene la impronta de lo que incluso hoy vivimos, una historia sesgada por los desencuentros, las desuniones, las improntas y sobre todo las confrontaciones de facciones que opinaban de una manera o de otra. En 1810, cuando hacemos, digo hacemos porque soy argentino, soy parte de este proceso más allá del hecho material concreto, cuando hacemos la revolución de 1810, no nos liberamos en realidad de España, porque cada uno de sus integrantes, más allá del criterio emancipador y demás, ya se había sucedido la revolución de los norteamericanos con los ingleses, ya se había efectuado concretamente lo que fue la revolución francesa, que implicó todo un cambio desde el punto de vista del sustento ideológico de lo que significaba gobernar. Caen muchas monarquías, no solamente la francesa. Nosotros hacemos un acta, construimos una junta de gobierno, la primera junta de gobierno, pero seguimos sometidos al rey Fernando VII, que estaba preso por Napoleón, que había invadido Europa, España. Ese proceso llega a 1816. Hay guerras, hay batallas en realidad, porque la guerra continuaba, hay batallas, y llegamos a 1816 muy exigido, sobre todo por Belgrano y San Martín. San Martín estaba prácticamente listo para comenzar la gran tarea del cruce de los Andes, un acontecimiento radical en cuanto a la transformación. Ya lo habían hecho otros grandes generales, y es un programa de conquista que la trae en realidad elaborada desde Inglaterra. No es un invento de San Martín, sino algo que San Martín lo asocia a su gesta emancipadora. Y llega en 1816 en Tucumán, en donde se reúnen, comienzan con 39 congresales de distintos lugares. En esa época, lo que hoy decimos Argentina, en esa época eran el Río de la Plata, las Provincias Unidas, en donde también había representantes de Paraguay, representantes de Bolivia, de lo que hoy es Bolivia, de lo que hoy es Paraguay, de lo que hoy es, bueno, Uruguay no, porque ahí estaba el problema con Artigas. Proclaman la independencia, las presidencias eran rotativas, había arrancado el mes de marzo, y en julio se declara el acta, que ha sido felizmente hallada en Paraguay. El acta original. Sí. Y la proclaman, la firman 29 congresales, por Córdoba lo firman 3, uno sobrino nieto del fundador, Cabrera, pero esta vez sí es contra toda dominación. Incluso en el acta, en la parte final del acta, firman somos independientes de toda dominación española, la corrigen
y ponen de toda dominación extranjera. Y queda como el texto original, ¿no? Y entonces en 1816 es realmente el arranque de nuestra nacionalidad. Después llega 1820 y hay lo que se denomina la anarquía. Bueno, es una denominación de alguna manera porfiada, según los historiadores, porque a partir de 1820 el Estado como unidad desaparece y se genera lo que se denominan las autonomías provinciales. Cada provincia tiene su propio gobierno y ahí aparecen, cuando nosotros éramos niños, los caudillos federales, ¿no? Pero 1816 marca el inicio de nuestra emancipación, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, en resumido y escuchándote, Jorge, de 1810 a 1816 fueron 6 años, imaginamos, intensos hasta lograr lo que vos recién mencionabas, ¿no? Esta independencia total ya de nuestro país. Si uno va a la historia, juguemos con esto. Hoy se escucha mucho y ir a la historia nos permite un poco venir al presente y si miramos hacia atrás para saber de última qué no tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que ir. Pero se habla mucho y nosotros también hablamos aquí en la televisión, en el periodismo, del federalismo de nuestro país, ¿no? Inclusive escuchamos muchas veces a dirigentes o quienes quieren ser dirigentes hablar de que hay que descentralizar a la Argentina, de que no todo tiene que concentrarse en Buenos Aires, que por ahí también pueda llevarse un poco de lo que hoy se concentra en Buenos Aires al norte, otros hablan del sur y demás. ¿Qué tanto hay en la historia de nuestro país esto? Hace muchos años atrás se dio algo de esta manera en el cual Buenos Aires ha jugado un rol protagonista o no lo ha querido jugar, y cómo lo podemos traer a esta realidad de hoy, si es que se puede hacer un paralelismo en esto. Sí, es nuestra historia y sigue siendo nuestra realidad. Buenos Aires concentra parte de lo que se denominó el Virreinato del Río de la Plata, claro, una especie de subintendencia, porque la más importante estaba en Lima. ¿Y por qué ha sido y es importante Buenos Aires? Por el puerto. Claro. Por el puerto entran y salen las mercancías. Si sos importador, el puerto es fundamental, y si sos exportador, es más fundamental porque claro, por ahí van a entrar las divisas. Por lo tanto, hay un poder en sí mismo ayudado por la geografía, si vos querés, que es el puerto. Esa hegemonía se da con algunos líderes, nuestros más grandes líderes, lo concebimos con lo que fue en la Revolución de Mayo Belgrano, Castelli, el mismo Saavedra, con el cual se inicia el ejército argentino unos años antes en la etapa, digamos, de las invasiones inglesas. Pero cuando comienza todo el desarrollo, siempre, y el desarrollo digo hasta 1820 en realidad, era todo en favor de Buenos Aires. Claro. Y a eso se le llamó el centralismo porteño. No sé si te suena algo, porque hace poco se peleó Schiaretti, claro, con la gente de Buenos Aires, porque Schiaretti quería meterse en una coalición de la que es totalmente ajeno, y los que estaban dentro de la coalición dijeron, no queremos que de Buenos Aires vengan y nos digan. Sin embargo, de Buenos Aires vienen y nos siguen diciendo. Cristina Kirchner en su momento se pelea con De la Sota porque ella es la que quiere nombrar al vicegobernador de Córdoba, desde Buenos Aires. Y hay una ruptura porque De la Sota, que era muy pícaro en política, dice, no, yo ya la nombré, que era una dirigente de Marco Juárez, como su candidata, que después fue vicegobernadora de Córdoba.
Pero la ruptura institucional del centralismo porteño se da en nuestra historia con los caudillos. Los caudillos federales no aguantan más que haya esta exigencia siempre de resolución y económica desde Buenos Aires. Y aparece en 1820 lo que ellos dicen el anarquismo, claro, porque ellos no manejaban la cosa, y aparecen las autonomías. Entonces aparece, digamos, el federalismo. Pero hay un personaje en toda esta historia del centralismo y hay un personaje o varios personajes del federalismo. Un personaje grande del federalismo que nació en Montevideo se llamó Artigas, que luego lo siguieron otros grandes como Urquiza, que primero estuvo en un bando y después terminó en otro, y el gran unitario fue Bernardino Rivadavia, que hace la primera, en realidad la segunda constitución. La primera constitución la hacen en Buenos Aires en 1819, pero es una constitución que dura días o meses, pero en 1826 se hace la primera constitución que dura menos de 9 meses, cuyo presidente fue Bernardino Rivadavia, por eso decimos el primer presidente. Era una constitución unitaria que las provincias eran todas anexadas a Buenos Aires. Y entonces la asignación del cargo de gobernador era desde Rivadavia, presidente, hacia quien iba a ser en Córdoba. Y por lo tanto todos los impuestos, igual el mismo esquema que tenían los ingleses con las colonias. Claro. Eso era Buenos Aires y su centralismo. Hasta que todo eso revienta y aparecen los grandes caudillos, claro, que esencialmente luchan por un tema económico. Es decir, todo iba para allá. Hasta que llegamos a 1853, en donde el federalismo ya se asienta, pero no podía ser. Argentina vivió más de 60 años de guerra civil. Claro. Nos peleamos y nos matamos entre santafesinos, cordobeses, entrerrianos, porteños. Y hay un hecho curioso, que es la guerra, la última batalla entre Urquiza y Rosa, ya hecha la Constitución en 1853, se establece la nación argentina, se establece federal. En la de 1826 con Rivadavia ni siquiera se nombraba el término pueblo. Claro. No se nombraba el término federal. Era un país unitario. Pero en 1853 con la Constitución, Urquiza habla de la legitimidad de las provincias, claro, habla del federalismo y que la nación nace gracias a las autonomías, claro, provinciales, que en el preámbulo dice que ceden a la nación en nombre de la unidad. Claro. Pasaron los años, vivimos. Vos tenés impuestos de cada 100 pesos que vos tenés por alguna u otra situación, 70-75% es pagar impuestos. ¿A dónde pagas impuestos vos? A la nación. A la nación, claro. Van para allá. ¿Por qué hay grandes peleas? Por la coparticipación, porque claro, la nación centraliza todo, o sea, Buenos Aires. Buenos Aires, capital, es una de las ciudades más ricas del mundo. Es el ingreso per cápita más rico del mundo. Compará con Tucumán, con Jujuy, con Córdoba. Muy por arriba. Ese centralismo después te dice, bueno, yo recojo lo tuyo y te devuelvo una porcentualidad. En Córdoba se analizó muchas veces que hay un gran porcentaje, no voy a decir si el 50, el 30 o el 20, que no vuelven nunca más, o que se usan para otras cosas. Por lo tanto, nosotros fuimos unitarios, después fuimos federales y hoy somos federales por una constitución, claro, pero vivimos de manera unitaria. Claro, claro. Bueno, esa es la conclusión. Ahora, debería ser al revés. Debería ser al revés. Estados Unidos, los estados, o sea, las provincias, diríamos nosotros, las provincias de ellos se llaman estados y son estados independientes. Ellos cobran cada uno sus impuestos y ellos son los que le dan a la nación. Claro. Es al revés, es inversa.
Que Nosotros acá- deberíamos hacer al revés. Pero, y que eso sería casi imposible que se pueda llevar Hoy, a cabo. hoy, no es imposible, es una decisión política. La sede en Buenos Aires, cuando se edifica la ciudad de La Plata, se edifica con el criterio porteño de que ahí vaya la capital de la República. Una ciudad preciosa, moderna, con diagonales, algo increíblemente bello y ¿Y por moderno. qué queda en Cava? Y no, porque los porteños no. Buenos Aires es otra cosa. Nosotros somos la capital. Está bien. Brasil sacó su capital, Washington trasladó a Washington su capital. Todos los grandes países del mundo han sacado de la capital original, sobre todo por temas de seguridad y demás. Nosotros por tema económico, bueno, Alfonsín lo intentó y bueno, ni siquiera creo que llegó al Congreso a discutirse. Nosotros somos de denominación federal, pero de ejecución absolutamente unitaria. Bien, Jorge, agradeciendo el tiempo, ¿pensás que, porque vamos a escuchar mucho ahora, lo venimos escuchando y se va a intensificar, creo, mucho más esto de queremos el federalismo, queremos una Argentina unida y todo lo que ya escuchamos habitualmente? ¿Qué tanto hay de verdad de lo que se quiere? Pero más que eso, ¿qué tanto se puede llevar a la práctica después? Porque una cosa es lo que yo te puedo decir de lo que quiero, siendo del interior, o inclusive cuando por ahí muchos vienen de otras provincias, de Buenos Aires, y nos quieren versear con ese cuento, pero después distinto es que yo esté en un lugar y quiera llevarlo a cabo. ¿Pensás que es viable eso? Es viable porque son decisiones políticas. Está bueno el discurso, que lo hagamos, lo peleemos y lo digamos. Pero de ahí a la ejecución, vos tenés que pasar por el tamiz de los intereses. Claro. Cuando vos haces un paso en esa dirección, estás afectando intereses. ¿Qué tan importantes son esos intereses para sostener políticamente la idea y llevarla a cabo? Esa es la discusión. ¿Qué tantos intereses podés afectar si decís cambiar de raíz, por ejemplo, el sistema de impuestos, cobrándolo desde abajo hacia arriba? Claro. Nosotros tenemos una variedad y una superposición de impuestos que son inconstitucionales. Claro. Si vos pagás el impuesto a tu casa, solamente lo tenés que pagar una vez. Nosotros acá lo pagamos 3 veces. Lo pagamos por la municipalidad con el nombre de tasa. Lo pagamos en la provincia con el nombre de inmobiliario. Sí. Y lo pagamos en la nación por los bienes personales. Es una locura. Entonces, este dibujo de la federación en nombre del centralismo ha posibilitado estas barrabasadas. Entonces, la gran lucha es la lucha de los intereses.